Hay carreteras que son más que solo asfalto y tierra. Son venas abiertas en la piel de la montaña, testigos silenciosos de incontables viajes. La ruta que une Huamachuco con Trujillo es una de ellas. Bienvenidos a Ruta 20. Hoy no solo vamos a descender desde el corazón de la Sierra Liberteña hasta la costa, vamos a sumergirnos en un viaje a través de paisajes que cortan la respiración. Y, lo más importante, vamos a escuchar los ecos del camino. Porque en cada curva, en cada abismo que se pierde en la sombra, hay una historia. Historias que han marcado a muchos ruteros, anécdotas que se cuentan en voz baja en los paraderos y leyendas que la propia neblina parece susurrar. Los invito a que me acompañen en esta travesía. Abróchense el cinturón, abran bien los oídos y descubramos juntos los secretos que nos esperan en el camino. Esto es Ruta 20. La sombra del Apu, un viaje sin retorno en la Sierra Liberteña. Mi nombre es Pedro, y mis manos, curtidas por el sol y el frío de la sierra, conocen cada curva, cada abismo y cada secreto que esconde la carretera que serpentea como una culebra de asfalto y tierra entre los picos de la libertad. Llevo más de 20 años al volante de mi fiel camión, el Lucero, transportando mercancías desde la bulliciosa Trujillo hasta los pueblos más remotos, allí donde el cielo parece estar al alcance de la mano y las nubes se enrenan en las cumbres de los cerros. Pero ningún viaje, en todas esas 2 décadas de rutas interminables, me preparó para la noche en que la carretera decidió reclamar algo más que mi cansancio. Era finales de junio, y el frío en la sierra calaba hasta los huesos. La temporada de lluvias había sido inclemente, dejando a su paso huaicos que habían borrado tramos enteros del camino, ahora convertidos en cicatrices de lodo y piedra. Conducía con la pericia que solo los años pueden dar, esquivando baches que parecían cráteres y cruces de madera que recordaban a aquellos que no habían tenido mi suerte. Mi carga, un lote de medicinas y víveres para el aislado pueblo de Huamachuco, me pesaba en la conciencia, tanto como en el remolque. Sabía que de mi llegada dependían muchas vidas. El sol se había despedido, tiñendo de un naranja sangriento las afiladas crestas de los Andes, y la noche, con su manto de estrellas punzantes y una luna menguante que apenas se atrevía a asomar, se adueñó del paisaje. Me encontraba en el tramo más peligroso, conocido por los lugareños como el Espinazo del Diablo. Un desfiladero angosto con precipicios que se perdían en una oscuridad insondable. El motor de mi camión roncaba con un sonido monótono, mi única compañía en medio de la inmensidad silenciosa. Fue entonces cuando la vi. Al doblar una curva cerrada, los faros de mi camión iluminaron una figura al borde de la carretera. Era una mujer, de pie, inmóvil. Su silueta era anacrónica en aquel paraje desolado. Vestía una pollera oscura y una gillicla de colores vibrantes que parecían absorber la luz. Su largo cabello negro, trenzado con cintas de lana, caía sobre su espalda. Lo más extraño, sin embargo, es que no parecía sentir el frío glacial que a mí me obligaba a llevar 3 capas de ropa y tener la calefacción al máximo. Reduje la velocidad, la duda carcomiéndome. Detenerse en medio de la nada era una invitación al peligro. Podía ser una trampa, un señuelo para asaltantes. Pero la imagen de aquella mujer, sola en la inmensidad de la puna, despertó en mí un sentido del deber que superaba el miedo. Detuve mi camión a unos metros de ella, el chirrido de los frenos rompiendo el silencio sepulcral. Bajé la ventanilla. El aire helado me abofeteó el rostro. «Buenas noches, señora. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?» La mujer se giró lentamente. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, como surcos labrados por el tiempo y el sufrimiento. Sus ojos, 2 pozos oscuros y sin fondo, me miraron con una intensidad que me heló la sangre. No respondió. Solo levantó una mano huesuda y señaló hacia adelante,
en dirección a la oscuridad del camino. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no estaba bien. Insistí, mi voz teñida de una creciente inquietud. «Señora, es peligroso estar aquí. Súbase, la puedo acercar al próximo pueblo». Ella negó con la cabeza, un movimiento casi imperceptible, y volvió a señalar la carretera. Luego sus labios se separaron en una muesca que podría haber sido una sonrisa o una muesca de dolor, y susurró con una voz que sonó como el viento silbando entre las rocas: «Siga nomás, chofer, pero con cuidado. El Apu está esperando». El Apu, la montaña sagrada, el espíritu guardián de los Andes. Las viejas leyendas que mi abuela me contaba de niño acudieron a mi mente como un torrente. Historias de viajeros que se perdían en la niebla, de ofrendas que se debían hacer a la montaña para asegurar un paso seguro. Sacudí la cabeza, intentando alejar aquellos pensamientos supersticiosos. Era solo una anciana, probablemente confundida. Con un nudo en el estómago, volví a poner el camión en marcha, y al mirar por el retrovisor, la mujer ya no estaba. Se había desvanecido, como si la noche se la hubiera tragado. Continué conduciendo, pero la tranquilidad se había esfumado. Cada sombra parecía cobrar vida, cada crujido del camión me hacía sobresaltar. La imagen de la anciana y sus enigmáticas palabras se repetían en mi cabeza. El Apu está esperando. Unos kilómetros más adelante, la niebla comenzó a descender de las cumbres. No era la neblina habitual de la sierra, densa y húmeda. Esta era una niebla distinta, espesa y de un blanco antinatural, que se adhería al parabrisas como un sudario. La visibilidad se redujo apenas un par de metros. Encendí las luces neblineras, pero sus haces amarillentos apenas lograban penetrar la densa cortina blanca. De repente, el motor tosió un par de veces y se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto, aterrador. Quedé varado en medio de la nada, envuelto en una niebla que parecía tener vida propia. Intenté arrancar el motor una y otra vez, pero fue inútil. El camión estaba muerto. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Un lamento, un quejido largo y lastimero que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No era humano, ni animal. Era un sonido de pura desolación, un eco del sufrimiento de la tierra. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Recordé las historias de los condenados, almas en pena que vagan por los caminos solitarios. Presa del pánico, cerré las ventanillas y puse los seguros de las puertas. Afuera, la niebla se arremolinaba y juraría que empecé a ver formas moviéndose en su interior. Figuras altas y delgadas que se deslizaban en el borde de mi visión periférica. Luego, un golpe seco en el remolque me hizo saltar en mi asiento, seguido de otro y otro más. Sonaban como si alguien o algo estuviera golpeando el metal con rocas. El miedo se transformó en un terror helado que me paralizó. Agarré con fuerza el crucifijo que colgaba de mi espejo retrovisor, mis labios murmurando una oración que apenas recordaba. Los golpes se hicieron más fuertes, más frenéticos, y entonces un sonido diferente se unió al macabro concierto. Un arañazo, un sonido metálico y chirriante como si unas garras estuvieran rasgando la pintura de mi camión. El terror dio paso a la desesperación. Tenía que hacer algo. Recordé la advertencia de la anciana, la ofrenda. En la guantera siempre llevaba una pequeña botella de pisco y una bolsa con hojas de coca, una costumbre que había adoptado de los viejos camioneros para pagar a la carretera. Con manos temblorosas, abrí la guantera y tomé la botella. Bajé la ventanilla lo justo para pasar mi mano y derramé un chorro generoso de pisco sobre el asfalto. Luego, saqué un puñado de hojas de coca y las arrojé al viento susurrando: «Apu, gran espíritu de la montaña, te pido permiso para pasar. Te ofrezco esto con respeto. Deja que siga mi camino». Por un momento el silencio regresó. Los golpes y los arañazos cesaron. La niebla pareció retroceder ligeramente. Un atisbo de esperanza se abrió paso en mi pecho. Volví a girar la llave en el contacto y, milagrosamente, el motor cobró vida con un rugido ensordecedor. No esperé ni un segundo.
Pisé el acelerador a fondo y el camión se lanzó hacia adelante, rompiendo la quietud de la noche. Conduje como un poseso, sin atreverme a mirar por los retrovisores, mis nudillos blancos de tanto apretar el volante. Cuando por fin divisé las primeras luces de Huamachuco, sentí como si un peso inmenso se levantara de mis hombros. Entré al pueblo con las primeras luces del alba, el corazón todavía desbocado. Entregué la carga, mis manos aún temblorosas. Nunca supe qué fue lo que me acechó esa noche en el Espinazo del Diablo. Los lugareños, cuando les conté mi historia entre sorbos de un café caliente, simplemente asintieron con la cabeza, sus rostros graves. «El Apu te probó», me dijo un anciano. «Vio la importancia de tu carga y te dejó pasar. Pero no todos tienen esa suerte». Desde esa noche, nunca más volví a ser el mismo. Cada vez que la carretera me llama, una parte de mí se resiste. Mis manos, que antes conocían cada curva, ahora también conocen el miedo. Porque en la inmensidad de la Sierra Liberteña, entre el cielo y los abismos, hay secretos ancestrales que es mejor no desafiar. Y a veces, cuando la niebla desciende y el silencio se vuelve demasiado profundo, todavía me parece escuchar el eco de un lamento, un recordatorio de que en esas alturas no siempre estamos solos y que el Apu siempre está esperando. La Laguna del Toro. Mi nombre es Ismael y hay dos cosas que he aprendido en más de 20 años recorriendo las carreteras del Perú. La primera es que un buen motor y un termo lleno de café son tus únicos amigos verdaderos cuando la noche cae en la sierra. La segunda, y más importante, es que hay lugares en el mapa que exigen más que tu habilidad al volante. Exigen tu respeto, y si no se lo das, te lo cobran con intereses que tu alma no podrá pagar. Esta historia no es sobre fantasmas en el camino o luces inexplicables. Es sobre agua. Agua antigua, oscura y profunda. Es sobre una laguna. Esa joya de aguas oscuras que adorna la ruta de Huamachuco a Trujillo, y que los más viejos, en susurros y con la mirada perdida, todavía llaman la Laguna del Toro. Todo comenzó con un flete inusual. Normalmente transporto minerales, abono, papas, el sudor y el fruto de la tierra. Pero esta vez, la carga era frágil y vanidosa. Una docena de espejos enormes con marcos de madera tallada destinados a un nuevo y lujoso restaurante que estaban construyendo a orillas de la misma laguna. La ironía no se me escapó. Un templo de la modernidad y el lujo plantado en la cara de un lugar sagrado. El encargado del almacén en Huamachuco, un anciano llamado Don Eladio, con la piel curtida como un pergamino y ojos que habían visto demasiados inviernos, supervisó la carga. Cuando el último espejo fue asegurado bajo las lonas, me tomó del brazo. Su agarre fue sorprendentemente fuerte. «Con cuidado, Ismael», me dijo, su voz un murmullo ronco. «Esa carga es delicada, pero no por el vidrio». «Descuide, don Eladio», le respondí con una sonrisa confiada. «Mi camión, el Valiente, es cuna de seda para lo que sea». «No me refiero a los baches, muchacho», insistió acercándose más. «Vas a pasar por la Laguna del Toro de noche. No te detengas, por nada del mundo. ¿Me oyes? Y asegúrate de que esas lonas no se muevan. A la laguna no le gusta verse el rostro en la noche. Le despierta la vanidad y el hambre». Lo miré, tratando de descifrar si bromeaba. Su rostro era una máscara de seriedad. «Y si escuchas un canto», añadió, bajando aún más la voz, «reza. Reza y pisa el acelerador, porque la sirena que vive en sus aguas no busca aplausos, busca compañía para el fondo».
Me reí, pero fue una risa nerviosa. Don Eladio, usted y sus cuentos. He pasado por ahí cientos de veces, pero nunca llevándole espejos, sentenció, soltándome el brazo, nunca obligándola a mirarse. Ten cuidado con el toro, Ismael. Él es el verdadero guardián. No le gustan los intrusos. Le di una palmada en el hombro llamándolo exagerado y subí a la cabina de mi camión. Pero mientras me alejaba de Huamachuco, dejando atrás sus techos de teja y su aire helado, las palabras del anciano se me quedaron pegadas en la mente como el barro a las llantas. El viaje comenzó sin novedad. El sol de la tarde se derramaba sobre los campos de Ichu, pintando el paisaje de un dorado melancólico. El motor roncaba con su potencia familiar y yo me sentía el rey del mundo, dueño de la carretera. La advertencia de Don Eladio se fue disolviendo en la rutina del camino, en el juego de marchas y el control del volante en las curvas cerradas. La noche llegó cuando comenzaba el descenso más pronunciado. La oscuridad en la sierra no cae, se desploma. Un momento tienes el cielo teñido de púrpura y al siguiente estás envuelto en un manto de tinta china salpicado de estrellas afiladas como trozos de diamante. Fue entonces cuando, a lo lejos, divisé el resplandor plateado de la laguna. Incluso de noche tenía una presencia imponente. Sus aguas, quietas como un plato de mercurio, reflejaban la luna creciente y las estrellas, creando un espectáculo de una belleza sobrecogedora y solitaria. Y justo en ese momento, cuando mi camión bordeaba la orilla, sentí una sacudida violenta. El motor tosió, se ahogó y murió. Un silencio sepulcral llenó la cabina, roto solo por el suave murmullo del viento sobre el agua. No puede ser, no ahora, no aquí, maldije en voz baja. Giré la llave, nada. De nuevo, el motor de arranque gemía, pero el motor no respondía. Muerto, completamente muerto. Me quedé un instante en silencio, y el recuerdo de la advertencia de Don Eladio me cayó encima como una tonelada de carga. No te detengas, por nada del mundo. Bajé de la cabina con mi linterna en la mano. El aire era frío y olía a totora húmeda, y a algo más, un perfume dulzón y penetrante que no podía identificar. La quietud era casi física. El agua de la laguna estaba tan increíblemente inmóvil que parecía un portal a otro universo, un espejo negro que lo absorbía todo. Abrí el capó aunque en la oscuridad sabía que mis posibilidades de encontrar la falla eran mínimas. Mientras revisaba las conexiones, una ráfaga de viento más fuerte que las demás azotó el camión. Escuché un crujido y el sonido de la lona gruesa restregándose contra el metal. Me giré y mi corazón se detuvo. La ráfaga había desatado una de las amarras traseras. La lona se había deslizado, dejando al descubierto el borde de uno de los espejos más grandes, y estaba en el ángulo perfecto. Desde donde yo estaba, podía ver cómo el enorme espejo reflejaba un trozo oscuro y profundo de la laguna. La laguna se estaba viendo a sí misma. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Corrí hacia la parte de atrás para tapar el espejo, pero mientras mis manos torpes luchaban con la lona, lo escuché. Era un canto, un tarareo suave, una melodía sin palabras increíblemente hermosa y triste. Venía del centro de la laguna. Era una voz de mujer, clara como el cristal, y parecía flotar sobre el agua, envolviéndome. Me quedé paralizado, con la lona a medio poner, hipnotizado por el sonido. Era la canción más cautivadora que había oído en mi vida y sentía una necesidad irracional de acercarme, de encontrar su origen. Olvidé el camión, los espejos, el peligro. Caminé como un sonámbulo hacia la orilla, mis botas hundiéndose en el barro. La melodía se hacía más fuerte, más cercana,
Y entonces la vi. Estaba de pie en la orilla, a unos 20 metros de mí. Una mujer. El agua le llegaba a las rodillas. Su largo cabello negro, empapado, le caía sobre los hombros y la espalda. Llevaba un vestido blanco, sencillo, que se pegaba a su figura. La luz de la luna bañaba su piel, dándole un brillo pálido, casi nacarado. Era la criatura más hermosa que mis ojos habían visto. Levantó una mano y me hizo una seña para que me acercara. Su rostro era de una tristeza infinita. «Ayúdame», dijo, y su voz fue la misma de la canción, una caricia de terciopelo que me prometía el cielo. «Estoy perdida. Tengo frío». Mi cerebro me gritaba que corriera. La sirena que vive en sus aguas no busca aplausos, busca compañía para el fondo. Pero mis piernas no obedecían. Di un paso hacia el agua, luego otro. El frío del agua helada en mis tobillos apenas registró en mi mente nublada por su belleza y su llamado. Estaba solo unos metros de ella cuando la luz de la luna le dio de lleno en la cara. Sus ojos no eran ojos humanos, eran completamente negros, sin iris ni pupila. Dos pozos de oscuridad idénticos al agua de la laguna. Y en su sonrisa, una sonrisa que ya no era triste, sino triunfante, vi el destello de unos dientes demasiado afilados. El terror finalmente rompió el hechizo. Retrocedí tropezando, cayendo de espaldas en el agua fangosa. Ella siseó, un sonido de serpiente, y se lanzó hacia mí, sus manos terminando en uñas largas y curvas como anjuños. Pero justo cuando iba a alcanzarme, la tierra tembló. No fue un temblor, fue una vibración profunda, gutural, que pareció nacer de las entrañas del planeta. Y con ella, un sonido que helaría la sangre del mismísimo diablo. Un bramido bajo, furioso y potente que hizo que el agua de la laguna se agitase violentamente. La sirena se detuvo en seco, su rostro de belleza infernal ahora contraído por el miedo. Se tornó hacia el centro de la laguna. Yo seguí su mirada. El agua hervía. Un remolino masivo se formó en la superficie. Y del centro emergieron dos puntos de luz roja como brasas incandescentes. Eran ojos llenos de una furia primordial. Luego, una silueta colosal comenzó a tomar forma bajo la superficie. Era enorme, negra, y de su cabeza surgían dos cuernos macizos que rompieron el agua como periscopios de un submarino demoníaco. El toro, el guardián, estaba furioso, y su furia no parecía dirigida solo a mí. El bramido se repitió, una onda de sonido que golpeó mi pecho. La sirena chilló de pánico y con una agilidad increíble se zambulló en el agua y desapareció. Yo seguía en el suelo, paralizado por el terror. El toro se estaba acercando a la orilla. No nadaba, se desplazaba bajo el agua como una montaña viviente. Podía sentir la tierra vibrar bajo mi cuerpo. Iba a morir. Aplastado, ahogado, devorado, daba igual. Este era el fin. Entonces mi cerebro hizo una conexión desesperada. El espejo, la advertencia de don Eladio, la furia de las criaturas. Todo había empezado cuando la laguna se vio a sí misma. Con la fuerza que solo el pánico más absoluto puede dar, me puse de pie y corrí hacia el camión. Salté a la cabina, mojado y temblando, y giré la llave. El motor, que antes estaba muerto, rugió a la vida con una potencia que nunca le había sentido. Estaba vivo. No lo pensé dos veces. Puse la marcha atrás, giré el volante bruscamente y pisé el acelerador a fondo. La parte trasera de mi camión se estrelló contra el espejo descubierto con un estruendo ensordecedor, de vidrio y madera haciéndose añicos. En el instante en que el espejo se rompió, un grito agudo y sobrenatural, la sirena, y un último bramido de rabia, el toro, se unieron en un dueto infernal que pareció rasgar el velo de la realidad. Miré por la ventanilla.
El agua de la laguna se calmó instantáneamente. Los ojos rojos se hundieron y desaparecieron. El silencio regresó. Un silencio vacío, muerto. Engrané la primera y salí de allí, como alma que lleva al diablo. No miré atrás. Conduje durante horas, con el corazón martillándome las costillas y la imagen de esos ojos negros y esos ojos rojos grabadas en mis retinas. Llegué a las afueras de Trujillo con las primeras luces del alba. Detuve el camión en una estación de servicio, mis manos aún temblando tanto que apenas podía sostener el volante. Bajé para revisar la carga. Tal como esperaba, el espejo que había golpeado estaba hecho trizas. Pero lo que me heló la sangre fue descubrir que los otros 11 espejos, los que estaban perfectamente amarrados y protegidos bajo la lona, también estaban rotos. Reventados desde adentro hacia afuera, como si una fuerza increíble los hubiera hecho estallar. Y encima de un trozo de vidrio del primer espejo, pegado como si fuera un adorno macabro, encontré algo. Una escama. Una pequeña escama redonda, del tamaño de una moneda, que brillaba con un tono nacarado y olía a perfume dulce y agua estancada. Ya no trabajo en esa ruta. Vendí mi camión y me dedico a fletes más cortos, más cerca de la costa. A veces, los nuevos dueños del restaurante me llaman. Quieren que les lleve otra carga de espejos. Siempre me niego, porque ahora sé la verdad. La Laguna del Toro no es solo un nombre, es una advertencia. Hay lugares que no quieren ser vistos, que no deben ser despertados. Lugares donde la belleza es solo una trampa y donde guardianes mucho más antiguos que el hombre vigilan sus dominios. Y yo, por estúpido, por una noche les mostré su propio rostro y casi pago el precio de su vanidad con mi vida. La novia de Shori. Mi nombre es Javier Ríos, y si me preguntas, la carretera no tiene alma ni secretos. Es solo asfalto, piedra y diésel. Llevo 10 años al volante de mi bestia, un camión al que llamo el Caimán. Y he visto de todo. Huaicos que se tragan el camino, neblinas que te dejan ciego y asaltantes más bravos que perro con hambre. A todo le he encontrado una explicación. El miedo para mí es solo falta de sueño o exceso de café. O al menos eso es lo que creía hasta esa noche. La noche en que el frío de la puna se me metió en los huesos con un nombre de mujer. La historia empieza, como casi todas las mías, con una carga pesada y un plazo de entrega ajustado. Llevaba varias toneladas de cemento desde Huamachuco, con destino a una gran construcción en Trujillo. El pago era bueno, y con mi mujer esperando nuestro primer hijo, cada sol extra contaba. Salí de Huamachuco al atardecer, calculando llegar a la costa de madrugada. Me sentía invencible, con el motor del Caimán rugiendo y una playlist de chicha y salsa dura para espantar el sueño. La ruta de la Sierra Liberteña es un monstruo de dos caras. De día, te regala paisajes que te hacen sentir pequeño y agradecido. De noche te muestra sus dientes. Curvas ciegas, abismos sin fondo y una soledad que te grita en los oídos. Pero a mí me gustaba. La noche era mi territorio. Pasé la arena sin novedad, sintiendo cómo el aire se volvía más húmedo, más pesado. La siguiente parada importante en el mapa mental de todo rutero es Shori, un pequeño distrito minero o un puñado de luces en la inmensidad de la puna. Es un lugar de paso, conocido por su altitud y por ser el último bastión de civilización antes del largo y sinuoso descenso hacia la costa. Fue a unos kilómetros después de pasar el desvío a Shori, en un tramo particularmente alto y desolado, donde la noche decidió mostrarme que yo no era nadie para creer que la había conquistado. La temperatura cayó en picado. El tablero marcaba 2 grados, luego 0, luego -2. Una escarcha fina comenzó a cristalizarse en los bordes del parabrisas. Y entonces la vi. Estaba a un costado de la carretera, parada junto a una de esas enormes rocas que parecen cráneos de gigantes olvidados. Era una mujer. Llevaba un vestido blanco,
increíblemente blanco para un lugar donde todo es polvo y tierra. Era largo y sencillo y parecía inmune al viento helado que hacía vibrar mi camión. Su cabello era largo y negro y le caía sobre el rostro ocultándolo. Mi primer pensamiento fue práctico y cínico. ¿Y esta loca qué hace aquí? ¿Se le malogró el carro? ¿Una trampa? Reduje la velocidad, pero no por buen samaritano. Lo hice por precaución, escudriñando la oscuridad en busca de cómplices agazapados. No vi a nadie. No había luces de otro vehículo, ni huellas recientes en la tierra húmeda. Estaba sola, completamente sola en medio de la nada más absoluta. Detuve el Caimán a unos metros de ella, manteniendo el motor encendido. Bajé la ventanilla del copiloto un par de centímetros, lo suficiente para que mi voz saliera. «Oiga, señora, ¿está todo bien?» La mujer no se movió, ni respondió. Solo levantó una mano, lentamente, y señaló hacia adelante, en dirección a Trujillo. Su gesto la era de auxilio. Era más bien una indicación, una orden silenciosa. «¡Que se joda!», pensé. «Tengo prisa y esto no me huele bien». Puse el cambio y me dispuse a arrancar. Pero al hacerlo, mi mirada se clavó de nuevo en ella. El viento, que soplaba con fuerza, no movía ni un solo pliegue de su vestido blanco. Estaba tan quieta como la roca a su lado. Una curiosidad malsana, la misma que te hace mirar un accidente, me pudo. Apagué el motor. El silencio que cayó fue total, abrumador. Me bajé del camión. El frío me golpeó como un puño, robándome el aire. «Señora, en serio, no puede quedarse aquí. Se va a congelar. Súbase. La llevo al próximo pueblo». Me acerqué un poco más y fue entonces cuando noté el olor. No era perfume. Era olor a flores, pero no de flores frescas. Olía a flores de velorio, a nardos y azucenas pasadas. Un aroma dulce y empalagoso que se mezclaba con el olor a tierra mojada. Finalmente ella bajó la cabeza y el velo de su cabello se apartó de su rostro. Sentí que se me congelaba la sangre en las venas, y no era por el frío. Su piel era de un blanco translúcido, como de porcelana o de cera. Sus labios eran de un color azul pálido, pero sus ojos eran dos pozos de infinita tristeza. Eran los ojos de alguien que había llorado durante un siglo. «No puedo», susurró, y su voz fue como el crujido del hielo. «No puedo pasar de aquí. Mi viaje terminó en esta pampa». «¿Qué? ¿Cómo que su viaje terminó aquí? ¿Tuvo un accidente? ¿Dónde está el auto?» Ella negó la cabeza, una lentitud agónica en su gesto. «No hubo auto, solo un mal hombre y una promesa rota. Me dejó aquí y aquí sigo». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Esto ya no era una situación normal. Las historias que había escuchado de otros choferes, las que siempre había descartado como cuentos de borrachos, empezaron a agolparse en mi mente. «Pero estoy esperando al indicado», continuó ella, sus ojos tristes clavados en los míos. «Alguien con un corazón fuerte, alguien que pueda llevar mi mensaje». «¿Mensaje? ¿Qué mensaje?» «Dile a Enrique», susurró, y su voz pareció quebrarse. «Dile que lo perdono y que todavía lo estoy esperando en el altar. Dile que mi amor es más fuerte que su traición y que esta tierra helada». Se me secó la boca. «¿Enrique? ¿Qué Enrique? ¿Dónde lo encuentro?» Ella levantó su mano de nuevo, esa mano pálida y casi transparente, y tocó el logotipo de la empresa de transportes pintado en la puerta de mi camión. «Transportes Sol del Norte». «Él sabe», dijo. «Él también conduce para ellos». De repente, los faros de mi camión parpadearon y se apagaron. Me quedé en la más completa oscuridad, solo con la pálida luminiscencia que emanaba de ella. El pánico, ese que yo creía tener domesticado, se apoderó de mí. «Tengo que irme», dije, retrocediendo hacia mi camión. «Solo una cosa más, chofer de corazón fuerte». Su voz se volvió un silbido, perdiendo su tono triste y ganando un filo helado. «El peaje por llevar mi mensaje no es en dinero».
Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí. No corrió, se deslizó por el aire como el humo, cubriendo la distancia que nos separaba en un instante. Sus manos frías como la muerte se aferraron a mis brazos. Grité, pero el sonido murió en mi garganta. Sentí una debilidad abrumadora, como si me estuvieran succionando el calor, la energía, la vida. Su rostro, ahora a centímetros del mío, se había transformado. La tristeza había desaparecido, reemplazada por un hambre voraz. Su boca se abrió en un rictus imposible y de ella salió un vaho gélido que olía a tumba. Caí de rodillas, mi fuerza desvaneciéndose. Iba a morir. Iba a ser un adorno más en esta pampa desolada. Cerré los ojos y la imagen de mi esposa embarazada apareció en mi mente. Esa imagen fue como una chispa en la oscuridad. La rabia me inundó. No iba a dejar que mi hijo naciera huérfano por un fantasma hambriento. Con mi última onza de fuerza, me quité la cadena de plata con el crucifijo que mi madre me había regalado y sin pensar, se la apreté la mano que sostenía mi brazo. La reacción fue explosiva. La mujer de blanco soltó un alarido que no parecía de este mundo, un chillido que mezclaba dolor y furia. El sonido hizo vibrar el aire. Me soltó como si mi crucifijo fuera un hierro al rojo vivo y retrocedió, su figura parpadeando, distorsionándose. Aproveché ese instante. Me arrastré, me puse de pie y corrí hacia la cabina de El Caimán como si 1000 demonios me persiguieran. Los faros volvieron a encenderse por sí solos. Giré la llave y el motor milagrosamente arrancó al primer intento. Pisé el acelerador a fondo, haciendo que las llantas traseras patinaran en la tierra antes de aferrarse al asfalto. Al mirar por el retrovisor, la vi de nuevo. Estaba parada en medio de la carretera, su figura otra vez serena, su rostro de nuevo una máscara de tristeza, y me estaba diciendo adiós con la mano. Conduje el resto del camino en un estado de trance, sin música, sin café, solo con el eco de su grito en mis oídos y el frío de su tacto grabado en mi piel. Llegué a Trujillo cuando el sol comenzaba a calentar la ciudad. Descargué el cemento, cobré el flete y hice algo que nunca había hecho. Fui directamente a las oficinas de la empresa. Pregunté por un chofer llamado Enrique. El jefe de personal, un hombre gordo y con cara de pocos amigos, me miró con extrañeza. ¿Enrique Vilches? ¿Para qué lo buscas? Tengo que darle un mensaje. Es personal. El hombre soltó una risa seca. Pues vas a necesitar una ouija, amigo. Enrique Vilches se mató hace como 20 años. Se despistó en su camión justo pasando Shore. Iba borracho. Dicen que acababa de dejar plantada a su novia en el altar el día de su boda. La pobre chica de la pena se fue a buscarlo a la carretera esa misma noche y nunca más se supo de ella. Se la tragó la puna. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Salí de esa oficina y vomité en el estacionamiento. Ahora cuando conduzco de noche por esa ruta, ya no me siento invencible. Miro las sombras con respeto y cuando paso por la pampa de los vientos, bajo la velocidad. Toco la bocina 3 veces como señal de respeto y rezo. Rezo por la chica del vestido blanco, atrapada entre el amor y la venganza, esperando a un chofer con el corazón lo suficientemente fuerte o lo suficientemente estúpido para llevar un mensaje que ya nadie puede recibir. Y rezo por mí para que nunca más vuelva a ser yo el elegido. Mi nombre es Marcos. Tengo 26 años y al volante de mi camión, el Conquistador, me sentía el dueño del mundo. Para mí, los viejos ruteros con sus cuentos de fantasmas, duendes y pagos a la tierra eran solo eso, viejos, tipos anclados en el pasado, asustados de las sombras porque sus luces eran débiles y sus motores lentos. Yo era de otra generación, GPS en el celular, podcasts de crímenes reales para pasar la noche y una confianza de acero en la mecánica y la lógica. Los monstruos para mí no estaban en la carretera, sino en la mente de los que le tenían miedo. Mi ruta era la de siempre, la que une la sierra con la costa, Huamachuco, Trujillo. Una ruta que ya me conocía de memoria. Esa noche mi carga era especial, casi poética. Llevaba un lote completo de juegos infantiles, columpios, toboganes, sube y bajas de colores brillantes, destinados a un nuevo parque en un lujoso barrio de Trujillo.
Llevaba risas empaquetadas y eso me ponía de buen humor. Mi novia Lucía y yo estábamos ahorrando para nuestra boda, y este flete nos acercaba un paso más a nuestro sueño. La vida era buena. Salí de Huamachuco cuando el sol se despedía, tiñendo de violeta las cumbres. La noche cayó rápido, como un telón de terciopelo negro. Puse mi podcast favorito, la voz del narrador describiendo un caso de asesinato en una ciudad lejana, y me adentré en la obscuridad, sintiéndome seguro dentro de mi cabina de acero y vidrio. El tramo crítico, como todos saben, viene después del desvío a Otusco, la ciudad de la fe. A partir de ahí, la carretera inicia un descenso vertiginoso, una espiral de curvas y curvas que se aferra a la montaña como una enredadera. Es una zona famosa por su neblina y por la humedad que brota de las paredes de roca. Fue en una de esas curvas cerradas donde la carretera decidió darme una lección de humildad. Allí, donde la montaña llora, hay una pequeña catarata. No es una de esas caídas de agua turísticas con nombre y letrero. Es simplemente agua que se filtra de la roca y cae en una cortina delgada y perpetua sobre un pequeño pozo antes de desaparecer en la quebrada. Los viejos la llaman el velo. La carretera se estrecha tanto en ese punto que casi puedes tocar el agua desde la ventanilla. La neblina ahí siempre es más densa, producto de la pulverización constante. Tuve que reducir la velocidad casi a cero. La visibilidad era un chiste. La voz de mi podcast fue interrumpida por una estática repentina y en ese silencio forzado lo escuché. Era el llanto de un bebé. Al principio pensé que era el viento o un animal, pero el sonido era inconfundible. Era un llanto agudo, desesperado, el tipo de llanto que te aprieta el corazón y te activa todos los instintos. Apagué la radio por completo. El llanto continuaba, pareciendo venir del corazón mismo de la catarata. Mi mente lógica entró en guerra con mi instinto. Es imposible, Marcos. Es un truco del eco y el viento. Pero el llanto sonaba tan real, tan lleno de angustia. Me imaginé lo peor. Alguien, una madre desesperada, había abandonado a su hijo en la obscuridad junto al agua. Una cosa es ser escéptico y otra muy distinta es ser un miserable. No podía seguir mi camino con la duda de haber dejado a un niño morir de frío. Con una maldición, detuve a El Conquistador unos metros más adelante, donde la carretera se ensanchaba un poco. «Ya vuelvo, campeón», le dije a la cabina vacía, como si el camión pudiera darme ánimos. Agarré mi linterna más potente, una de esas tácticas que prometen iluminar el fin del mundo, y me bajé. El aire era glacial, y estaba saturado de una humedad que se sentía como una llovizna helada. El estruendo de la catarata era mucho más fuerte fuera del camión, un rugido constante, pero increíblemente, por debajo de ese estruendo, el llanto del bebé seguía siendo claro, como si viajara en una frecuencia distinta. Caminé con cuidado por el borde de la carretera, apuntando mi linterna hacia la base de la catarata. La luz cortaba la neblina, revelando la roca mojada y cubierta de musgo resbaladizo y el pozo de agua oscura que se formaba abajo. Y entonces la vi. La silueta de una mujer. Estaba de espaldas a mí, agachada junto al pozo, como si estuviera acunando algo. Llevaba un vestido oscuro y su largo cabello negro estaba empapado, pegado a su espalda. «¡Señora!», grité por encima del rugido del agua. «¡Señora! ¿Está bien? ¿Es su bebé?». No se movió. El llanto se hizo más fuerte, más lastimero. Un terror frío primitivo comenzó a trepar por mi espalda, pero lo reprimí. «Es una madre en shock», me dije. Avancé hacia ella, mis botas resbalando en las piedras húmedas. «¡Señora! ¡Por favor! ¡Tenemos que sacar al niño de aquí! ¡Se va a enfermar!». Cuando estaba a solo un par de metros, se levantó lentamente y luego con una lentitud de pesadilla se giró para mirarme. El haz de mi linterna iluminó su rostro y sentí que un grito se ahogaba en mi pecho. No era el rostro de una madre en shock, era el rostro de la más pura y absoluta agonía. Su piel era de un color grisáceo, como la de un ahogado. Sus ojos eran dos cuencas vacías, oscuras, de las que no brotaban lágrimas sino un chorro fino de agua sucia. Su boca estaba abierta en un óvalo de sufrimiento eterno. Y no sostenía a ningún bebé. Sus brazos estaban vacíos. El llanto no venía de un niño, venía de ella. Salía de su boca abierta sin que sus labios se movieran,
Un truco de ventríloco del infierno. Me quedé congelado, paralizado por una visión que mi cerebro del siglo XXI se negaba a procesar. Ella dio un paso hacia mí. No caminó. Se deslizó sobre la roca mojada sin mover los pies. Y el mundo a mi alrededor cambió. El rugido de la catarata se transformó. Ya no era solo agua. Eran voces, cientos de susurros ahogados que se mezclaban en el estruendo, lamentándose, suplicando. La niebla se espesó, arremolinándose a mi alrededor, y en ella comencé a ver rostros fantasmales, desfigurados por el agua y la desesperación. Sentí una tristeza inmensa, una desesperanza tan profunda que me dobló las rodillas. No era mi tristeza, era la de ella. Me estaba contagiando su dolor, ahogándome en su pena eterna para que me rindiera, para que me uniera a ella y a los otros rostros que ahora veía claramente en el fondo del pozo oscuro. Una fuerza invisible comenzó a jalarme hacia el agua. Quería dejarme caer. Quería que todo terminara. El frío, la pena, el miedo. Sería tan fácil. Solo un paso. Cerré los ojos, listo para rendirme. Y entonces, una imagen apareció en mi mente. Lucía, sonriendo, tocándose el vientre. Nuestro futuro, nuestro hijo, un hijo real, lleno de vida y risas. Las risas empaquetadas que llevaba en mi camión. Una furia violenta y protectora estalló dentro de mí, quemando la tristeza ajena. No, mi vida no iba a terminar en este pozo de lágrimas. Abrí los ojos y le grité a la aparición, mi voz desgarrada por el esfuerzo. No soy tuyo, ese no es mi dolor. Me di la vuelta y corrí. Corrí a ciegas, tropezando, resbalando, con el llanto convertido ahora en un chillido de furia que me taladraba los oídos. La niebla se sentía espesa como el lodo y manos frías y húmedas parecían agarrarme de la ropa, de los tobillos. Caí, me levanté y seguí corriendo, hasta que mis manos tocaron el metal frío de la puerta de El Conquistador. Salté a la cabina, cerrando la puerta de un portazo. Estaba temblando incontrolablemente. La cabina, mi refugio de acero, se sentía como una tumba helada. Las ventanas estaban completamente empañadas por dentro, como si alguien con aliento de hielo hubiera estado respirando en ellas. Limpié un círculo en el parabrisas con la manga de mi camisa. La mujer estaba ahí, justo afuera, con la cara putrefacta pegada al cristal. Sus cuencas vacías me miraban fijamente. Su boca abierta soltaba un vaho que empañaba el vidrio desde afuera. Grité y arranqué el camión que protestó antes de obedecer. Pisé el acelerador a fondo, sin importarme la curva, la niebla ni el abismo. El camión se lanzó hacia adelante y la figura en la ventana se desvaneció como el vapor. No sé cómo no me desbarranqué en las siguientes curvas. Conduje como un poseído hasta que el aire comenzó a calentarse y la niebla de la sierra dio paso a los cielos despejados de la costa. No paré hasta llegar a Trujillo. Cuando la luz del sol bañó la ciudad, me detuve en el primer grifo que encontré y me miré en el espejo retrovisor. Parecía que había envejecido 10 años. Pero el verdadero horror lo descubrí al bajar del camión. El lateral que había quedado frente a la catarata estaba cubierto por una capa de lama verde y maloliente. Y sobre la puerta del copiloto, marcadas en el lodo, había docenas de pequeñas huellas de manos. Manos diminutas, de bebé.
que habían arañado la pintura en un intento desesperado por entrar. Entregué la carga en silencio. Mientras los obreros bajaban los toboganes de colores brillantes, no pude evitar pensar en el llanto que no pertenecía a ningún niño, sino a la pena eterna de una madre. Una pena que usaba como cebo. Dejé de ser escéptico esa noche. Aprendí que hay cosas en la carretera que no se pueden explicar con lógica. Y aprendí que el mayor peligro no es el que apunta a tu vida, sino el que apunta a tu corazón usando tu propia humanidad como el arma para destruirte. Desde entonces, cada vez que llueve, cada vez que escucho el sonido del agua cayendo, oigo un eco de ese llanto, y sé que ella sigue ahí, en el velo, esperando a otro chofer que cometa el error de tener buen corazón. Los cañaverales de Laredo. Mi nombre es Rubén Flores. A mis 62 años, mi cuerpo es un mapa de rutas recorridas. Mis manos, artríticas y firmes, conocen cada vibración de mi camión, un viejo Mack al que, con cariño y resignación, llamo el abuelo. He cruzado el Perú de punta a punta más veces de las que puedo contar. He visto todo lo que un hombre puede ver desde una cabina: la belleza, la miseria, la furia de la naturaleza y la maldad de los hombres. A los fantasmas y aparecidos los dejaba para los choferes jóvenes y sugestionables. Yo ya no tenía edad para asustarme. Este viaje era especial. Era el último. Después de 40 años en la carretera, finalmente colgaba los guantes. Llevaba una última carga de mayólicas finas desde Huamachuco hasta Trujillo. Un último pago que completaría mis ahorros para retirarme a una vida tranquila con mi esposa, Rosa, en nuestra pequeña casa en La Esperanza. La sensación era agridulce, la alegría del descanso final mezclada con la nostalgia de dejar la vida que, para bien o para mal, me había definido. El descenso desde Huamachuco fue como una última vuelta de honor. El abuelo y yo nos deslizamos por las curvas de la sierra como viejos compañeros de baile. Dejé atrás Shore y sus vientos helados. Pasé por el desvío de Otusco sin novedad. La noche era clara y estrellada. Una despedida perfecta. Mientras más bajaba, el aire frío de la Puna daba paso al abrazo tibio y húmedo de la costa. El olor a sal y a tierra mojada por la brisa marina era el olor de casa. A eso de las 3 de la mañana divisé el resplandor de Trujillo en el horizonte. Un sentimiento de alivio puro me inundó. Lo había logrado. Un último viaje sin incidentes. Saqué el celular y llamé a Rosa. «Ya estoy llegando, vieja. Pasa el café que llego en menos de 1 hora. Estoy entrando a Laredo. Con cuidado, Rubén. Te espero despierta. Ya quiero que estés en casa, mi amor. Para siempre». Colgué con una sonrisa. Para siempre. Me gustaba cómo sonaba eso. Laredo es el pórtico de Trujillo, un distrito famoso por una sola cosa: la caña de azúcar. Kilómetros y kilómetros de cañaverales que se extienden a ambos lados de la carretera. Un mar verde y espeso que de noche se convierte en un laberinto de sombras. Y fue allí, en el umbral de mi destino, donde la carretera decidió que mi jubilación no iba a ser tan sencilla. Justo en la entrada principal de Laredo, unas luces rojas y azules me bloquearon el paso. Una patrulla de policía y varios conos fluorescentes. Un accidente. Un oficial joven, con cara de aburrimiento, se acercó a mi ventanilla. «Cerrado el pase, maestro. Un poste de alta tensión se ha caído sobre la vía. Va a demorar horas». «Pero jefe», protesté, «ya estoy a un paso. ¿No hay forma?» «La única forma es el desvío», dijo señalando con su linterna un camino de tierra que se abría como una herida oscura a la derecha. «Atraviesa los cañaverales y sales por la parte de atrás de la papelera. Es un poco movido, pero si no quieres amanecer aquí es lo que hay». Maldije mi suerte. Odiaba los desvíos, y más aún los caminos de tierra. Pero la idea de esperar horas era peor. Confiando en la fortaleza del abuelo, giré el volante y me adentré en la oscuridad del cañaveral. Al instante, el mundo exterior desapareció. Los muros de caña, de más de 3 metros de altura, se alzaron a ambos lados, creando un túnel claustrofóbico. El cielo estrellado fue devorado y la única luz era la de mis faros, que iluminaban un camino estrecho y polvoriento. El único sonido era el de mi motor, y un susurro constante.
siseante, el de miles de hojas de caña rozándose entre sí con el viento. Un olor extraño llenó la cabina. No era el perfume dulce del azúcar, era un olor a quemado, a ceniza vieja y a algo más, algo metálico y vagamente dulzón, como la sangre. Habrán quemado campo hace poco, me dije intentando tranquilizarme. Era la zafra, la época de la cosecha. El abuelo avanzaba a duras penas, sus viejos neumáticos luchando contra el terreno irregular. Y entonces, después de unos 15 minutos en ese túnel verde y susurrante, el motor tosió, una vez, 2 veces, y se apagó. El silencio que siguió fue absoluto, pero duró solo un segundo. Luego, fue reemplazado por el susurro de la caña, que ahora sonaba más fuerte, más cercano, como si 1000 personas estuvieran cuchicheando justo al otro lado de las paredes de hojas. Giré la llave, nada. El motor de arranque gimió patéticamente. Lo intenté de nuevo. Silencio. «No ahora, abuelo, no me hagas esto ahora», supliqué. Estaba atrapado en el corazón de un laberinto. Resignado, tomé mi linterna y bajé para revisar el motor. El aire era pesado, denso, con el olor a ceniza. Apunté la luz al motor, pero mis ojos se desviaban constantemente hacia los muros de caña. Sentía que me observaban. La paranoia. Esa vieja compañera comenzaba a instalarse. Y entonces, vi movimiento. No fue un movimiento claro. Fue una sombra dentro de las sombras, entre los tallos de caña. Apunté la linterna. La figura se quedó quieta. Parecía un hombre, pero estaba oscuro, cubierto de hollín. No le di importancia. Podía ser un vigilante, un trabajador del campo. «¡Buenas noches!», grité, mi voz sonando débil en la inmensidad. «¿Sabes si este camino tiene para mucho? Mi camión me ha dejado botado». No hubo respuesta. Pero entonces vi otra figura y otra más. Estaban ahí, entre las filas de caña, observándome en silencio. Apunté la linterna de una figura a otra. Eran docenas. Hombres delgados, vestidos con harapos, todos cubiertos de esa misma ceniza negra. Y todos estaban quietos. Demasiado quietos. Uno de ellos dio un paso al frente, saliendo del cañaveral y entrando en el camino. La luz de mi linterna lo bañó por completo, y mi sangre se convirtió en hielo. No era un hombre cubierto de hollín. Su piel era la ceniza. Estaba quemado. Su rostro era una máscara de carbón agrietado, y en las cuencas de sus ojos no había nada más que 2 brasas incandescentes, 2 puntos de un naranja rojizo que ardían con un odio antiguo. En su mano sostenía un machete de hoja ancha, no de metal, sino forjado de la misma oscuridad humeante que el resto de su cuerpo. Los quemados. Las historias que se contaban en los paraderos de Laredo. Espíritus de los zafreros, los cortadores de caña, que murieron atrapados en los incendios provocados para limpiar los campos. Fantasmas condenados a repetir su labor por toda la eternidad. El quemado levantó su machete espectral, no hacia mí, sino hacia la caña, y lo bajó con un silbido silencioso. Y entonces, el susurro de los campos cobró sentido. No era el viento, eran ellos, cosechando, siempre cosechando. Detrás de él, los otros quemados comenzaron a salir del cañaveral, una procesión silenciosa de pesadillas carbonizadas. Sus ojos de brasa se fijaron en mí, en la luz de mi linterna, en la masa de metal de mi camión. No sé si nos veían como una interrupción o como parte de la cosecha. No quise averiguarlo. Corrí hacia la cabina y cerré la puerta de un golpe. El ejército de espectros avanzaba, lento pero imparable. Rodearon al abuelo, y el sonido de sus manos carbonizadas arañando el metal me erizó la piel. Un thump sordo y rítmico comenzó a sonar contra mi puerta. Era uno de ellos, golpeando el camión con su machete de sombra. «Arranca, abuelo, por lo que más quieras, arranca», grité, girando la llave con desesperación. El motor gimió, los golpes se intensificaron. Pude ver sus rostros de pesadilla a través de la ventanilla, sus ojos de fuego mirándome con una mezcla de furia y vacío. El olor a ceniza y a carne quemada se filtró en la cabina. «Porrosa, carajo, arranca». Giré la llave una última vez, con toda la fuerza de mi desesperación. Y el milagro ocurrió. El viejo motor Mack tosió,
rugió y cobró vida con una explosión de humo negro. No esperé. Pisé el acelerador a fondo. El abuelo se lanzó hacia adelante arrollando a las figuras que tenía enfrente. No hubo impacto. Simplemente se deshicieron al contacto como nubes de ceniza y chispas que se remolinaban y luego se asentaban. Conduje como un loco por ese camino del infierno, sin reducir la velocidad en las curvas, sin importarme nada más que salir. Finalmente, vi las luces de la papelera y poco después el asfalto de una calle pavimentada. Había salido del laberinto. Llegué a mi casa temblando, cubierto de un sudor frío. Rosa me abrazó y sintió mi temblor. Vio mi rostro pálido y no preguntó, solo me llevó adentro. A la mañana siguiente, con el sol brillando y el mundo pareciendo normal de nuevo, fui a ver al abuelo. Estaba cubierto de una fina capa de ceniza negra, y por todo el chasis había marcas de arañazos profundos y en la puerta del conductor una abolladura rítmica que coincidía con los golpes de un machete. En el parachoques frontal, enganchado, había un trozo de caña de azúcar, completamente carbonizado. Ese fue en efecto mi último viaje. Vendí al abuelo a un deshuesadero. Me retiré. Ahora paso mis días en mi pequeño jardín con mi esposa. Pero cada vez que el viento sopla fuerte, me parece oír el susurro de los cañaverales. Y sé que no importa cuán cerca estés de casa, cuán seguro te sientas, siempre hay un último desvío, un último atajo donde los fantasmas de la tierra sigan trabajando, esperando pacientemente la próxima cosecha. Después de un largo camino, de curvas de infarto y paisajes que se quedan en el corazón, hemos llegado a nuestro destino, la cálida y hermosa ciudad de Trujillo. Gracias por acompañarme en cada kilómetro, por sus buenos deseos y por ser parte de esta increíble comunidad rutera. Este viaje ha terminado, pero la aventura nunca se detiene. Los esperamos en la próxima ruta, con más historias, más asfalto y más pasión por los caminos del Perú. No se olviden de suscribirse y darle like. Esto fue Ruta 20. Nos vemos en la carretera.